Nos gusta pensar que las relaciones son privadas, personales, íntimas, pero ¿y si la monogamia no se trata solo de dos personas? Si es algo que está decidido por la cultura, el dinero, ¿quién sabe qué más? Y no vamos a mirar dentro del cerebro, vamos a mirar la sociedad. La biología puede influir. Las relaciones humanas no solamente existen, se moldean por las normas sociales, las expectativas culturales, las estructuras económicas, incluso los sistemas legales y tal vez otras cosas que iremos descubrir. El objetivo no es juzgar a la monogamia como buena o mala, sino entender qué tanto tiene que ver con las estructuras que organizan las sociedades humanas. Esta vez trajimos un grupo de personas con ideas diferentes pero similares. ¿Que quién mejor para entender a los humanos? Los humanos. Vamos a ver qué diferentes perspectivas y desde qué áreas se puede entender la monogamia. ¿Qué es importante? Si alguien puede explicarnos por qué hacemos lo que hacemos, es él. Que cuando la pregunta es ¿por qué somos así? Vamos, un antropólogo. Es el doctor Rodrigo Ruiz. Bienvenido. Bueno, Rodrigo, queremos saber tu opinión como antropólogo sobre la monogamia. ¿Qué papel juega la monogamia en las relaciones sociales, sentimentales, los humanos? Mi nombre es Rodrigo Ruiz Urduy y soy doctor en antropología social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, sobre la primera pregunta, es muy importante considerar como punto de partida que la monogamia es una estrategia social. Los humanos somos una especie con enorme plasticidad. La configuración de nuestro cerebro, la manera en que funciona nuestro cerebro con los demás, e interactúa con los demás. Hemos logrado como especie llegar a diferentes arreglos comunitarios según el contexto ecológico, económico y político para relacionarse. Una de ellas es la monogamia, pero pues también podemos hablar de la poligamia o la poliginia o la poliandria. Ahora, ¿qué papel juega la monogamia? Inicialmente hay unos estudios, unas hipótesis o teorías que nos mencionan que la monogamia ayuda a clarificar la filiación, de quién somos hijos, ¿no? A quién pertenecemos, a qué familia pertenecemos o de qué padres somos. Y eso clarifica la filiación. Al clarificar la filiación, permite ordenar la transmisión de propiedad, sobre todo en sociedades agrícolas y estatales, ¿no? Donde se ha podido identificar el origen de la propiedad y pues esto ayuda también a tener una estabilidad frente a las alianzas. Ahora, la monogamia también cumple el rol de catalizar la violencia, ¿no? Cuando actúa como regulación de la competencia sexual. Algunas hipótesis y estudios han mencionado que disminuye la violencia entre varones y esto, digamos, disminuye la inestabilidad social y la exclusión reproductiva. Es decir, que la monogamia sería también una estrategia social para distribuir las oportunidades reproductivas, pues en casos donde los hombres, pocos hombres concentran muchas parejas, esto es poliginia fuerte, hay un aumento, digamos, de conflictos y de violencia. Ahora, retomando un poco esto de la configuración de nuestro cerebro, y ustedes lo mencionaban en un episodio anterior, la oxitocina, la vasopresina y la dopamina pues ejercen un poder tal en nuestros vínculos que son capaces de crear relaciones con un significado profundo. Y en ese sentido, pues contamos como especie con una forma de relación o de alianza que permite una cooperación prolongada, una crianza compartida. Ustedes muy bien saben que nosotros somos una especie con una infancia y con una dependencia muy prolongada en el tiempo. Y pues también digamos, este vínculo significativo también contribuye a que tengamos una estabilidad emocional relativa, ¿no? Un respiro psicológico, por decirlo de alguna manera. Ahora, la monogamia en los últimos 300 años, 400 años, donde uno puede empezar a registrar la retórica, el discurso y la práctica del romanticismo moderno, se ha venido vinculando con una idea del amor, ¿no? Del amor romántico. Y esta idea es que una sola persona debe satisfacer todas mis necesidades emocionales, sexuales, intelectuales y espirituales. Esto evidentemente es una construcción simbólica porque en otras culturas la pareja no es el centro emocional absoluto. La red de parentesco, la comunidad resulta ser, digamos, también un generador de significado importante. Entonces, de alguna manera, la monogamia es una estrategia para reducir la incertidumbre, dar una estabilidad emocional y una sensación de exclusividad y pues reforzar unos lazos de identidad dentro de una comunidad cada vez más amplia. ¿Qué hay del contexto histórico de la monogamia? Él se inventó que el amor era para siempre. Un contexto de miles de años, digamos que no es un solo momento. Este tipo de instituciones tan enraizadas culturalmente suelen tener unas raíces muy profundas, ¿no? Recordemos un poco que hace miles de años pues, nuestra especie vivió en bandas de cazadores recolectores, ¿no? Antes de la agricultura y pues para ese entonces hay registros un poco de monogamia social flexible. Es decir, que las parejas se separaban frecuentemente o intercambiaban o habían diferentes parejas. Pues la crianza era cooperativa, funcionaba más el grupo, ¿no? El colectivo. Sin embargo, se habla un poco de una tendencia a la monogamia precisamente por lo que mencionamos, que nuestras crías humanas son extremadamente dependientes y pues requieren una inversión prolongada y el vínculo estable de dos adultos facilita esa cooperación. Pero pues no podemos hablar de una monogamia rígida ni una propiedad conyugal estricta, ¿no? Una exclusividad. Hace 10.000 años más o menos hay un gran cambio y es que con la revolución agrícola aparece la acumulación de recursos y con ello la propiedad privada, la posibilidad de herencia y pues las jerarquías sociales, ¿no? Ya una organización social compleja en donde el poder está distribuido a través de las jerarquías y en donde ya es muy importante
pues responder de quién es uno hijo, ¿no? O quién es el hijo de uno, en el sentido de la herencia, ¿no? De este tipo de filiación. Aquí vale la pena mencionar que la monogamia se hace muy, muy estricta con las mujeres, es decir, que hay un control sobre la sexualidad de la mujer, pues eso garantiza el linaje paterno, y pues también se presentan casos de poliginia, en donde hombres tienen diferentes esposas, pero pues hay un fuerte control sobre la fidelidad femenina. En este sentido, uno puede decir que hay cierto desliz hacia los valores, es decir, que ya no se trata solamente de una organización material estratégica, sino que empieza a surgir una norma, una valoración moral sobre monogamia. Y bueno, pues luego aparece pues los ejemplos que han sido pues como el origen de los estudios y el origen del derecho, que son Grecia y Roma, en el sentido en que pues se plantea que la monogamia es un modelo legal, ¿no? Los hombres, no las mujeres, legalmente podrían tener concubinas y relaciones sexuales externas, mientras que se mantiene el fuerte control sobre las mujeres, ¿no? Entonces hay una monogamia legal, en donde la monogamia funciona el matrimonio funciona como una institución cívica y económica, no necesariamente romántica o, digamos, emocional, ¿no? Y pues hay una libertad sexual, en este caso para hombres, en lo que se reconoce. Evidentemente hay otros estudios pues, con perspectiva feminista, en donde digamos que las mujeres también pues mantenían relaciones sexuales externas mucho más veladas, ¿no? Y bueno, ahí hay un punto clave que es un giro muy fuerte, y es la expansión del cristianismo. Allí ya la institución se vuelve casi que obligatoria, digamos, en donde se expande el cristianismo. La moral entra a prohibir el divorcio, y hay, digamos, como una visión de sacralización del matrimonio, ¿no? Entonces esto limita muchísimo otras formas de relación, y sobre todo empezó por las élites, ¿no? Es decir, las élites son las que más practicaban externamente este tipo de institución para reorganizar herencias, ¿sí? Debilitar estructuras tribales extensas, fortalecer el núcleo conyugal, digamos, la propiedad, y con esto la concentración de la riqueza. Aunque evidentemente esto es institucional, pues no habría que hacer otro para hablar sobre las aventuras de los reyes y de los duques y de las reinas, en fin. Y ya pues hace unos siglos, 17, 18, pues el romanticismo aparece con una idea muy fuerte, que es, digamos, esta retórica del que el matrimonio debe basarse en el amor, la pareja debe satisfacer todas sus necesidades, ¿sí? La elección individual es central. Digamos, aquí también en este rayo con la modernidad también aparece que los sujetos sabemos si tenemos el derecho y la conciencia para elegir, ¿no? Y eso empieza a tener una relevancia, a cobrar una relevancia muy importante en los hombres, pero ya más en las mujeres. Entonces aquí es donde aparece esta noción de que nuestra pareja o el matrimonio es una relación emocionalmente y sexualmente exclusiva. Entonces, pues ya, digamos que reuniendo todo este tipo de elementos o de todo este tipo de procesos históricos, pues tenemos que hay como un fuerte uso legal del matrimonio o de la monogamia, normativo, ¿sí? De herencias, de filiaciones, de resolución de disputas, de estabilidad de estructuras sociales y distribución de poder, de jerarquías, y pues que esto todo está envuelto en el celofán un poco de la emocionalidad y el romanticismo, ¿no? De la exclusividad, que es un discurso un poco más reciente. ¿Crees que la perspectiva y posición respecto a la monogamia puede cambiar dependiendo de la cultura? Claro que sí. O sea, no solo puede cambiar, sino que de hecho cambia radicalmente según el contexto cultural, económico y político. La monogamia no significa lo mismo en todas partes, no significa lo mismo aquí en Bogotá, Colombia, que en Riohacha, Guajira, o que en Leticia, Amazonas, o que en otras latitudes del planeta, ¿no? Su valor, su moralidad y su función social dependen mucho del entorno, sí, de los contextos, ¿no? Por ejemplo, en países como Nigeria o en regiones del Senegal, los hombres pueden tener varias esposas, y estas esposas pueden formar unidades cooperativas entre ellas y criar de manera colectiva a los hijos. Sucede en algunas partes, digamos, aquí de la trata. Y pues el prestigio masculino sí está muy vinculado a mantener múltiples hogares. Entonces allí la monogamia no es una forma única, ¿no? Entonces estoy yo con un núcleo básico, pero puedo tener otro tipo de relaciones. Es muy distinto a países como Francia o España, ¿no? Sobre todo en algunas regiones, ¿no? Tratemos de no generalizar, o en la Europa occidental, o la Norteamérica más conservadora, en donde la monogamia es el único modelo legal. Pues allí tenemos estas características, ¿no? Que se asocia a un amor exclusivo, que ser infiel tiene una carga moral muy fuerte, y que la pareja carga con el centro emocional principal, ¿no? Y pues con la dinámica psicológica, ¿no? Entonces esto pues de alguna manera genera que las personas seamos monogámicos seriales, es decir, que tengamos varias parejas a lo largo del tiempo, que hayan altas tasas de divorcio o de búsquedas, un poco de estrategias para distribuir esa emocionalidad, ¿no? También, y pues esa sexualidad, ¿no? Entonces, obviamente en este tipo de escenarios es donde las canciones de despecho, la traición, todo este tipo de
relatos populares se hacen más fuertes. Hay también, digamos, casos en donde las mujeres se pueden casar. En este caso, digamos que en el Tíbet hay registros en donde las mujeres se casaban con varios, pero eran varios hermanos. Y pues, digamos, en algunas comunidades indígenas también persiste el matriarcado, ¿no? Que es un poco la posibilidad de tener alianzas con diferentes hombres o hermanos para proteger la economía doméstica. En algunos países islámicos, por ejemplo, la poliginia, es decir, que los hombres tengan varias esposas, es legal en ciertas condiciones, ¿no? Hay una exigencia de ciertos parámetros para poder construir ese tipo de alianzas. Entonces no se puede decir que sea una práctica generalizada, más bien es minoritaria porque precisamente está basado en la equidad entre las esposas. Y pues eso es bastante difícil de mantener. Entonces, pues digamos que podemos tener también modelos monogámicos institucionales o aceptados colectivamente, pero que tienen, como podríamos decirlo, como puntos de fuga a esos modelos tradicionales, y tienen también puntos de fuga de aceptación de convivencia sin matrimonio o de acuerdos en donde la autonomía individual también tiene un peso importante y se abre la relación a otro tipo de experiencias sin necesidad, digamos, de que surja la palabra, la categoría o la sensación emocional y psicológica de infidelidad, ¿no? Entonces también hay contextos culturales en donde eso no tiene piso, ¿no? Entonces de pronto donde habrá contextos culturales en donde una ranchera mexicana de despecho no sea entendida románticamente por una pareja o por un hombre o por una mujer, porque precisamente ese código simbólico y de significado sobre la propiedad del otro o sobre la exclusividad del otro no existe, no hay una ontología emocional, física, material, espiritual, en fin, que los oriente a entender cómo es posible que alguien me haya engañado, ¿no? Entonces no aplica. Hay escenarios en donde eso simplemente no aplica porque no hay ese tipo de manera de relacionarse con el otro. Entonces, si la monogamia se puede decir que es algo relativo, deberíamos escuchar otras opiniones. Es Yana. Digamos que tu versión del cuento de hadas, lejano al que probablemente todos los que estamos acá no seamos. Ana, cuéntanos un poco más de ti. Bueno, mira, la monogamia en los países árabes y en la cultura musulmana de unos 40 años hacia atrás aproximadamente era muy marcada, tanto que arreglaban los matrimonios que tenías en mente que tenía que ser para toda la vida, pero eran matrimonios arreglados, donde una mujer no decidía si quería casarse o no con tal persona, sino que sus padres y los papás del novio, ya eso estaba arreglado desde que eran pequeños, pero lo que sí tenían presente eran que eran matrimonios para toda la vida. Te cuento nuestro caso muy cercano, pues mis papás se casaron así, mis abuelos ya habían arreglado como desde que nació mi mamá un poco después, sabía que iba a ser ya la esposa de mi papá, y pues eso era muy así, que pueden decidir, digamos, que podían decidir que si fuera ella su única esposa, eso quedaba en un contrato, que si ella quería ser sola su esposa o que no tenía problema si su esposo tenía otras mujeres. Entonces, si decidía que no, yo solamente quiero que sea ser su esposa y ya, que no tenga nadie más, eran matrimonios pues duraderos. Te puedo decir que mis papás duraron 70 años casados y pues no cabía en sus mentes el tema del divorcio, por ejemplo. Y ¿cómo es vista? ¿Qué nos contará al respecto a la monogamia en tu cultura? Se ve mucho en el tema religioso, obviamente es también un tema muy acorde a la religión musulmana, pero en general te puedo decir que los matrimonios árabes son muy duraderos, y aparte de eso pues lo que te digo, socialmente eso estaban arreglados, y casi el tema del enamoramiento y demás pues no daba lugar, se enamoraban digamos que en la convivencia. Pero por eso te digo, 40 años atrás, si es que no es un poco menos, así eran los matrimonios, arreglados y para toda la vida. Entonces, claro, ya existía otra modalidad, ¿no? Que es la poligamia, pero no es muy recurrente. Realmente no lo es, ya que en caso de que un hombre pudiera tener 2 o 3 mujeres, las tendría que tener económicamente y bueno, en todo el sentido, darles lo mismo. Entonces, pues casi no se presentan estos casos. Gracias, Janan, por haber aceptado esta invitación. Vamos a nuestro amigo Trapalo Gorley. Tenemos una última pregunta. ¿Cuál es que son las consecuencias de género alrededor del mundo respecto a la monogamia? Es una pregunta, digamos, que hemos venido como desglosando y que ha estado atravesando las respuestas que se han construido. Posiblemente, no, obviamente pueden tener sus puntos de discusión y sus bemoles. Claro, la monogamia no afecta igual a hombres y a mujeres, ¿no? Y sus efectos cambian según el sistema de género en cada sociedad y lo que es ser hombre y lo que es ser mujer en cada sociedad. Primero, pues la monogamia
históricamente en muchas sociedades es un dispositivo de control sobre el cuerpo femenino. El cuerpo femenino, la sexualidad y la fidelidad femenina fueron o han sido vigilados con mucha más severidad que la masculina, ¿no? El término virginidad, por ejemplo, y honra se vincularon muy fuertemente en este tipo de contextos sociohistóricos a la legitimidad de la descendencia y al valor de la mujer, ¿no? Entonces, de alguna manera se asoció la sexualidad, el útero femenino, a la propiedad del linaje. ¿Por qué? Pues porque, digamos que en ese útero va el linaje, ¿no? El heredero o la heredera, ¿no? Y la paternidad importante. Esto tiene un efecto en donde hay, digamos, un doble estándar sexual, ¿no? Para los diferentes géneros, y pues cree puntos de fuga para cada uno. Ahora también podemos leer que la monogamia es una forma de limitar el poder masculino, sobre todo cuando hay sistemas en donde hay hombres con recursos que concentran múltiples esposas, ¿no? Entonces, en ese tipo de sistemas muchos hombres quedan excluidos. Hace poco había un estudio que señalaba que el 20% de los hombres concentran el 80% de la atención de las mujeres, ¿no? Entonces eso intensifica la competencia, la jerarquía masculina, la desigualdad en la reproducción. Vemos que la monogamia actúa un poco como parachoques o como filtro para limitar ese poder de concentración, y puede tener un efecto igualador en el campo de juego entre hombres, ¿no? Eso es solo como un efecto. Ahora esto también en los géneros pues distribuye de manera distinta las consecuencias emocionales, ¿no? Entonces en las mujeres puede existir una mayor presión hacia la exclusividad emocional, puede haber un recurso de distinción digamos, como de reconocimiento social ligado al éxito del matrimonio o de conseguir pareja, y hay pues también una posibilidad, una probabilidad alta de internalizar, ¿no? Esa culpa del fracaso familiar. Y en hombres, digamos que como está en este sistema, pueden volverse menos expresivos emocionalmente, se les impone la iniciativa, el juego, la potencia sexual. Entonces, digamos, también entran como o podemos entrar en un conflicto entre el deseo de ser autónomos, pero también exigir exclusividad sin serlo. Sobre todo esto, digamos, en nuestros contextos actuales se ha vuelto un poco más un campo de incertidumbre, ¿no? Entonces, con el avance un poco de la equidad de género y del posicionamiento del discurso psicológico sobre las emociones, sobre las relaciones, pues la monogamia hoy en día tiende a ser, digamos, más negociada que impuesta. Incluso ustedes pueden ver que hay polémicas, ¿no? Hoy en día se cuestiona cuando eso se impone. Hay mayor simetría en expectativas sexuales, es decir, ya no solamente hay la iniciativa del hombre, también la iniciativa de la mujer. Ya no solo se reconoce el deseo del hombre, también se reconoce el deseo de la mujer. Ya no solamente, digamos, existe una presión sobre la exclusividad, sino que la exclusividad se conversa, tiene puntos de fuga, incluso pertenece al fuero íntimo de las decisiones de cada parte de la pareja, ¿no? Entonces uno puede ver casos en donde hay una monogamia establecida, pero pues que coexiste con unas expectativas sexuales o con unas dinámicas sexuales no tradicionales o no estrictamente normatizadas por esa monogamia. Esto no quiere decir que no persistan escenarios en donde la monogamia se convierte en una dependencia estructural para las mujeres, especialmente cuando no hay independencia económica, o que hoy en día también el divorcio o algún tipo de decisiones de las mujeres se han visto o tengan un impacto social y colectivo material, digamos, negativo o más fuerte para ellas. Todavía quedan puntos por discutir, ¿no? Por acordar o por transformar o por ajustar, por ejemplo. De alguna manera, por eso vemos que hoy en día hay un retraso en la edad de matrimonio. También hay un aumento, hay un aumento de monogamia serial, es decir, que las personas se casen varias veces durante su vida, o tengan varias parejas durante su vida, varios amores, o que se amen de maneras distintas a distintas personas y se establezcan diferentes vínculos, digamos, eso, y pues también que haya una redefinición de roles, ¿no? Parentales, es decir, los padres, las madres, digamos, eso también hace que los roles familiares vayan cambiando, incluso que la concepción de familia vaya cambiando. Entonces, evidentemente, el género sí implica algunas situaciones, pero en unos contextos más que en otros. Una mujer, digamos, a sus 20, 25 años, en una ciudad como Bogotá, Nueva York, no sé, Buenos Aires, Madrid, va a tener un campo de juego, un tablero de juego muy distinto a una mujer en otros contextos menos metropolitanos
menos vinculados con el neoliberalismo, porque eso es también de las elecciones, tiene que ver pues, con el mercado. Al mercado le funciona que tengamos más parejas, más aventuras, más incertidumbres emocionales, pero eso es otra discusión. Ahora vemos en escena una abogada. Que amor puede ser privado, el matrimonio nunca lo es. Santiago Flores y vino aquí a darnos su opinión. Es un gusto tenerte aquí, pero lo que venimos, desde tu perspectiva como abogado, ¿cuáles son las implicaciones jurídicas de la monogamia? ¿Qué rol juega la monogamia en los divorcios? Hola, buenas. Mi nombre es Santiago Flores. Soy abogado. Me desempeño actualmente como asesor de entidades públicas, de privadas, especialista en derecho administrativo y derecho contractual. La monogamia se constituye como un elemento fundamental del matrimonio. Es decir, en las relaciones personales y sobre todo del matrimonio se traduce en una exclusividad o en una singularidad. Es decir, que no se permite que existan varias relaciones de las parejas, en tanto un elemento fundamental del matrimonio es la comunidad de vida. Es decir, que si las personas se unen mediante un contrato como es el matrimonio para establecer una comunidad de vida, no pueden haber más relaciones. La monogamia entonces culturalmente se traduce como una protección en el ordenamiento jurídico para que las personas solamente con una pareja puedan formar esa comunidad de vida, esa singularidad y esa relación interpersonal que solamente se traduce de una sola persona. Ahora bien, con relación al divorcio o la cesación de efectos civiles del matrimonio católico cuando se trata de matrimonios católicos, se evidencia en que esa terminación del vínculo contractual del matrimonio solamente se pueden hacer por algunas causales. Unas causales que están establecidas en la ley, particularmente pues en el Código Civil. Y una de esas causales precisamente es la de sostener relaciones extramatrimoniales. Esas relaciones, fíjense que no están permitidas y estaríamos hablando casi como de una causal castigo para que uno de los cónyuges o los dos cuando sostengan relaciones extramatrimoniales pues se traduzca en una causal de divorcio y puedan ser alegadas, por ejemplo, en un juicio. Y esa sería la única forma de terminar con el vínculo matrimonial. Entonces podemos concluir que en efecto la monogamia traducida en singularidad, en exclusividad de la pareja, es lo común, lo característico del matrimonio y como consecuencia de tener una relación extramatrimonial solamente se puede constituir también a su vez como una causal de divorcio. ¿Esto quiere decir que al decir el matrimonio se convierte en un contrato? El matrimonio es un contrato, es decir que con la aceptación, digámoslo así, de las voluntades de las partes se configura, pero en este caso el matrimonio es un contrato solemne, es decir, que una vez suscrito y no solamente con el sí, sino suscrito, debe llevarse ante el registro correspondiente, el cual hace parte pues de las personas, es decir, el registro de matrimonio llevado pues en la Registraduría Nacional. Pero esto tiene que ver en el sentido de que en efecto, al ser un contrato, como lo decía antes, una de las causales para terminar ese contrato pues es sostener relaciones extramatrimoniales, lo que lleva a que como consecuencia de ese rompimiento de la monogamia pues entonces se pueda solicitar la debida terminación de ese contrato. Por último, tenemos una visita que puede ser un poco inesperada. Es igual de relevante que todas las demás. Les Javier. Bienvenido, Javier. Tenemos una pregunta muy importante. Ya que sabemos lo que implica una relación a nivel sexual, ¿es que la monogamia o poligamia influye en la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Galvi. Yo soy médico especialista en medicina interna. En cuanto a la pregunta si la monogamia está o no relacionada con la probabilidad de tener o contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual, la respuesta es totalmente sí. Es cuestión de probabilidades. El riesgo de contagiarse con enfermedades de transmisión sexual va directamente proporcional y algorítmicamente aumentando de acuerdo al número de parejas que tenga uno como persona y o las personas con las que uno está. Así que la forma más segura para disminuir las probabilidades, primero es usar métodos de barrera como el preservativo y segundo, promover la monogamia. Si queremos es disminuir el riesgo de transmisión. Bueno, con esta opinión terminamos esta exploración a los modelos de la sociedad.